Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy vamos a hablar sobre qué se está haciendo en el Congreso, en el Legislativo, en cuanto a materia de seguridad pública. ¿Cuáles son las iniciativas en pro del combate a la inseguridad pública, esta que está azotando a nuestro estado y padeciendo, pues lo estamos padeciendo la gran mayoría de los ciudadanos? Y para eso he invitado por Morena a Wendy Briceño. Perdón, se me olvidó decir que era la mesa de la tertulia polaca, ¿no? Esta mesa que está, que es la plataforma de los partidos, los 4 partidos con mayor convocatoria en el estado, y que cada jueves están aquí los representantes de cada uno de estos partidos. Y por Morena está Wendy Briceño, coordinadora del Distrito 5. Hoy nos acompaña el asesor jurídico de la bancada del Partido Acción Nacional, Fernando Morales. Por Movimiento Ciudadano nos acompaña el diputado Carlos León y el asesor jurídico de la bancada del PRI, Gustavo Bustamante. Bueno, muy bien. Bueno, si quieres damos empezamos por Gustavo, una reflexión de 1 minuto sobre el tema. Muchas gracias, Aaron. Prácticamente no es un secreto para nadie que el tema del que nos debemos ocupar en estos momentos es el tema del combate a la inseguridad. De cualquier estudio que se haga prácticamente, no solo en el estado de Sonora, incluso en cualquier municipio, yo me atrevería a decir en todo el país, lo que más preocupa a los ciudadanos y a todas las familias es el tema de la inseguridad. No es un tema privativo de Sonora ni de Hermosillo, es un tema que afecta a todo el país. Y en ese sentido, como legisladores, como Congreso del Estado, es evidente que su compromiso es con las familias, en este caso sonorenses, y por ende toda su actuación en este momento debiera estar centrado en atacar el tema de inseguridad y por lo tanto desde su trinchera, que es el área legislativa, implementar iniciativas y eventualmente aprobarlas que tiendan a buscar precisamente la seguridad que tanto anhelan todos los sonorenses, y en eso es donde estamos enfocados en este momento en el grupo parlamentario del PRI. Muy bien. Diputado Carlos León. Hola, buenas noches a todos. Quiero agradecer el espacio de poder discutir sobre lo más importante para los sonorenses, que son sus familias y sus patrimonios. Desde que entramos al Congreso entramos muy claro con el tema del combate a la corrupción, pero sin duda el tema de inseguridad pública, y hemos presentado en ese sentido 3 iniciativas. El tema de allanamiento de morada, que el rato quisiera profundizar, la ley antimachetes, que cuando se utilicen armas blancas, que entre ellos los machetes, para delinquir, que se persiga oficio, que haya penas, que contemple el Código Penal, porque nada más contempla la aportación de armas blancas, y es increíble la aportación simple, pero no la utilización, y que muchas veces es el delito primario, lo utiliza para violentar, para robar, para matar, para lesionar, y no está contemplado en el Código Penal. Y el tema del robo casa-habitación, que quisiera profundizar, yo creo que el reto es que las leyes sirvan y protejan a lo más importante que son las familias, y en ese sentido seguiré trabajando. No concibo que en el estado de Sonora haya una ley que no proteja a las familias en sus hogares. Muy bien. Fernando Morales, asesor jurídico del PAN. Pues muchas gracias por la invitación. De la bancada del PAN. De la bancada de Acción Nacional. Decirles a los que nos están viendo y escuchando, pues que la bancada del PAN, creo, si no me equivoco, ha sido la que más ha presentado iniciativas en este sentido, en materias del tema de seguridad, desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista de castigar y perseguir los delitos, y otros temas que también tienen que ver y inciden con la inseguridad pública, desde la protección civil y el apoyo que se ha buscado también a los cuerpos de seguridad pública. En el caso del diputado Javier Dagmino, ha sido muy insistente en buscar la protección de los derechos sociales de los policías. Entonces, aquí con todo gusto vamos a abordar los temas que nos plantees, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Mateo. Ahora sí hubo equidad de género, nada de que las damas primero, así como protegiendo como frágil, ¿no? Wendy Briceño. Pues faltan más mujeres en la mesa. Eso sí. Bueno, gracias, Aaron, por la invitación, y buenas noches a todos y a toda la gente que
verá en esta tertulia. Mira, yo pondría sobre la mesa varias cosas. Indudablemente la seguridad es una asignatura pendiente, ¿no? No solo de esta administración, de la anterior, y ya tiene tiempo. Es el principal tema que la gente toca. Hay una gran problemática. Sin embargo, no deja de llamarme la atención que ya empezó el proceso electoral y que en ese sentido se ponen también sobre la mesa iniciativas diversas para llamar la atención de la gente desde una perspectiva bastante mediática. Y de hecho hay un concepto que ya abordan algunos pues los expertos, el populismo penal. Esto de endurecer las penas nada más como una medida, vamos a decir, aparentemente demostrarle a la gente que algo se está haciendo, que estamos siendo eficientes o efectivos. Sin embargo, no se están abordando las causas. Me gustaría que la autoridad se fuera sobre las causas, no solamente sobre los efectos. Si el actual modelo, el modelo persecutorio, la línea policíaca en cómo se han llevado las políticas públicas, no ha sido funcional y la prueba está ahí, ¿por qué seguirlo repitiendo? ¿Y por qué perder de vista? Por ahí Fernando mencionaba la parte preventiva, es donde yo lo llegué a escuchar, pero ¿por qué perder de vista toda la dimensión social del problema? Y observar también, porque es fácil buscar agradar a la gente desde esa perspectiva, ¿no? Es fácil buscar el agrado y la palomita, pero vayamos sobre una discusión más profunda y observemos qué está sucediendo con la gente en nuestra sociedad, cuáles son las causas, las principales problemáticas al delinquir, y vayamos también y observemos qué gente es la que está en la cárcel. La gente que está en la cárcel, porque en México, ojo, lo que se criminaliza es la pobreza. 52% de la gente que está en la cárcel es por delitos de menos de 3 años, o sea, no graves, pues, ¿no? Robo simple, muy relacionado precisamente con la pobreza. Bueno, en Sonora, fíjate, hay una sobrepoblación del 164% de sobrepoblación, ¿no? Lo cual, en ese sentido, sí estoy de acuerdo con Wendy en que se recrudecen las penas y las medidas punitivas, y es cárcel, y las causas pues no se atienden, ¿no? En este caso, bueno, yo quisiera preguntar, veo que coinciden, pues, sí, los 4 en que es el problema más grave ahorita de los ciudadanos, ¿no? El que percibe más como más grave, el que más daña, y en ese sentido yo quisiera preguntarles qué se está haciendo ahora para las causas, porque sí, bueno, se trabaja para acrecentar las penas, pero la historia nos dice que eso no ha sido redituable, no ha servido de mucho. Yo quise hacer una observación aquí también en que creo que la mayoría de estos delitos que van, como dije ahorita, muy relacionados con la pobreza, pues yo creo que la gente ni enterada está si les suben la pena o no, o poco les importa, ¿no? Entonces, en ese sentido, Gustavo, ¿qué nos podrías decir? ¿Hay alguna iniciativa para atacar las causas del por qué delinque la gente? Evidentemente ese es un tema de fondo y debemos encontrar cuáles son las causas, pero también debemos enfocarnos no solo en las causas, sino también en la prevención y en que una vez que se cometan los delitos, pues que no haya impunidad. Pero como que van a ver, ¿no? O sea, es castigar el delito y en prevención y las políticas que deberían ir encausadas atacar precisamente el rezago, que es lo que origina todo esto, pues... Claro, y me parece, Aaron, que ese es un tema que compete tanto a la sociedad como a los órdenes de gobierno, y aquí juegan un papel importante los municipios y desde luego los gobiernos del Estado y la Federación, que son a fin de cuentas los que tienen más la atribución de atender esta problemática y de brindar seguridad a todas las personas. En el caso concreto, la bancada del PRI, y en especial el coordinador Pano Salido, fue muy enfático en tratar de atacar las conductas delictivas, prevenirlas evidentemente, pero una vez que se cometen también que no queden impunes de los principales delitos que se cometen. Y es evidente que uno de los principales delitos que se cometen, valga la redundancia, es el delito del robo. Y es un fenómeno, te roban en tu casa, te roban el vehículo, te roban en todos lados. Y una primera iniciativa que incluso ya se aprobó por el Congreso es reformar el Código Penal y la ley de yunques
y de casas de empeño. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Te robaban en tu casa y era muy fácil que el artículo robado fuera si lo empeñaras. Porque cuando tú empeñas no te pedían absolutamente nada. No te pedían una factura, no te pedían un documento que amparara la propiedad de estos bienes. Ahora sí, a iniciativa del grupo parlamentario del PRI, se obliga a que todos los propietarios de estas casas de empeño y los despachadores tengan que cerciorarse de que el bien es legítimamente obtenido y que quien lo va a empeñar lo haya adquirido. La medida cautelar contra Casandra. Evidentemente ahí fue un problema quizá de injusticia, evidentemente de injusticia, y ahí debieran asumir la responsabilidad los destinatarios de la ley, que en este caso le tocó desafortunadamente a quien despachaba no estar enterada de estas modificaciones a la ley, y que evidentemente los propietarios son los que debieron estar al tanto de esta y actualizar a las personas que laboran despachando en este tipo de establecimientos. Afortunadamente creo yo que imperó la justicia y el criterio, porque a fin de cuentas en cualquier caso penal debes individualizar el caso concreto sin generalizar, y pues en este caso se trató, creo yo, de más un descuido de los dueños. La pena a proporción, ¿no? Proporcional al delito, ¿no? Definitivamente. Entonces de ahí un exceso claro. Bueno, son el tipo de riesgos, pues, ¿no? Que hay con estas medidas, pero bueno. Carlos, nos hablabas de una ley que propusiste. Sí, ¿no? De hecho, una ley, sí. se las piratearon, no se las piratearon, ¿cómo está? Pues yo la presenté primero, ¿no? Y sí hay un y es cambio muy ahí. similar Toca las dos iniciativas el tema de robo casa-habitación, que yo celebro que en el Congreso del Estado estemos discutiendo el tema del robo casa-habitación, porque es algo que lo dice la gente, lo dicen las cifras, y la gente se siente insegura en sus casas. El tema pero lo elevaste también a un problema de sí, ahorita claro, sí. Propuse reformar el artículo 19 de la Constitución y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Legales, decirle a la gente que hay un catálogo considerado de delitos graves que vienen la delincuencia organizada, el homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos con armas y explosivos, delitos que determinen ley en contra de la seguridad de la nación, del libre desarrollo de la personalidad y delitos en contra de la salud. Lo que estábamos proponiendo, y es una iniciativa que no se iba a resolver aquí, sino se discutiera en México, que discutieran el robo casa-habitación. Las Cortes Internacionales de Derechos Humanos dicen que el Estado tiene la obligación de salvaguardar la vida de las personas y de las familias y de los niños. Y en ese sentido fue la iniciativa que se contemplara robo casa-habitación, insisto, como de alto impacto, porque se convierte después ese delito ya cuando el delincuente está en nuestros hogares, en un homicidio, en una violación, en unas lesiones. Y yo no soy abogado, pero yo insisto que se debe discutir y que deben de haber leyes que protejan lo más importante que tenemos, que son a nuestros niños y a nuestras familias. Y ahí, quien entre, sí debe estar en la casa. Cuando detienen a otros porque traen droga, quien entre a tu casa y ponga en riesgo la vida de tu familia tiene que estar en la cárcel. Mientras, qué bueno que mencionas ahorita la máxima, que es la vida, ¿no? Y después de eso es la libertad del individuo, y es por eso que la OEA y el grupo, la Comisión de Derechos Interamericanos sugiere que sea en causas extremos, dicen, ¿no? Sí, es el término legal, el privarte la libertad. El privarte la libertad, es el segundo bien ¿no? jurídico después Así de la vida. es, después de la vida. Y parece que aquí, pues con estas iniciativas, como que de repente retrocede o vamos en contra, ¿no? En sentido contrario a lo que la OEA propone, ¿no? ¿Tú cómo ves ahí esas medidas, Fernando? Hay que hacer un poco de historia. Hay que recordar que en nuestro país hubo una transición donde el sistema penal que antes regía en nuestro país estaba agotado totalmente, y eso reconocido por todas las fuerzas políticas y sociales, y esa reforma se llevó a cabo en el 2008 y tuvo el Estado mexicano, para no decir que fue el gobierno anterior porque es muy de moda echarle la culpa al anterior, el Estado mexicano tenía que asumir, los
gobernadores, el presidente de la República, el Poder Judicial, todos tenían que asumir su parte para tener listo el nuevo sistema que estábamos ahorita discutiendo. Creo que eso es lo que estamos ahorita haciendo, son los ajustes naturales que tiene que haber en un nuevo sistema, ¿no? Hay resistencias, siempre hay resistencias, pero creo que es más positivo lo que se ha obtenido en este nuevo sistema que lo que podíamos seguir teniendo con el anterior. O sea, el anterior eran sí, pero el problema es que pilas de papel, ejecutándolo con los vicios del pero viejo, ¿no? Estamos en la transición. Yo no estoy diciendo que eso sea correcto. En el caso de Cassandra, yo no creo que haya sido un asunto de la reforma que llevó a cabo el Congreso del Estado en días pasados. Yo creo que eso fue en el tema en que la Fiscalía pidió una medida cautelar y un juez se lo obtuvo. Y en esas medidas, las medidas cautelares no fueron reformadas, no fueron objeto de la reforma. Luego entonces es que la ciudadanía, los abogados se manifestaron en consecuencia de que Cassandra tenía que salir. Entonces, no es la medida penal que se le impuso a los dueños, a los jefes de despacho de las casas de empeño y de los yunques y recicladoras. No es esa la medida que se discute. Se discutió una medida cautelar donde la Fiscalía solicitó que esta persona llevara su proceso en prisión preventiva. Luego entonces se suscitó toda esta polémica. Y qué bueno que la sociedad responda y se manifieste. Yo coincido con Wendy, nosotros en consecuencia hemos actuado, nuestros diputados de Acción Nacional hemos presentado un abanico muy amplio, te decía, de iniciativas que van desde lo preventivo, que van desde la parte también de persecución, porque se tiene que perseguir también a las personas claro, que delinquen, y también tiene que ver la otra gran parte, creo, que es la violencia familiar. Se ha trabajado en este Congreso, ha hecho, creo, grandes avances en buscar bajar esa incidencia que nos lastima tanto en el tema de violencia familiar y sobre todo en la protección de los derechos de los niños y de las mujeres, ¿no? Pues mira, yo diría varias cosas. Interesante aquí escucharlo. Cuando hablamos en abstracto de las familias, pues es una cosa y es un discurso que suena mucho, lo voy a decir con mucho respeto, a demagogo. Cuando hablamos en lo concreto, hablamos de caras, hablamos de gente afectada, hablamos de que al final de la cadena, cuando se hacen medidas de este tipo, se afecta siempre la gente más vulnerable en sus derechos. Por ejemplo, ¿quiénes han estado en las cárceles en nuestro país? ¿Quiénes han estado en las cárceles en México? Y precisamente por la propuesta, en este caso la denominada Ley PAN, o lo que precisamente atentan contra la vocación del nuevo sistema de justicia penal, precisamente. ¿Y quiénes han estado en las cárceles en México? Por ejemplo, una población homogénea de hombres jóvenes provenientes de sectores económica y socialmente desaventajados. Un casi 80% entre 18 y 40 años, en una edad pues altamente productiva y altamente pues de concretar muchísimas cosas. Y estoy hablando de hombres porque además en el asunto de las mujeres todavía se invisibiliza aún más, porque el 95% es de población masculina y el 5% de población femenina. Entonces se invisibilizan además todas las problemáticas, ahí tendríamos que verlo desde la perspectiva de género. Pero además, ¿qué pasa con esta población? 43% de esta población no concluyó su educación básica. El 57% no continuó estudiando porque necesitaba trabajar. 61% comenzó a trabajar antes de cumplir 15 años y 32% antes de cumplir 12 años. 92.3% dijo haber comenzado a trabajar antes de los 18 años y 28.2% abandonó la casa por un asunto de violencia de género ejercida, la violencia en el ámbito doméstico ejercida ahí por del papá hacia la mamá, 12.6% por trabajo, 41% padres consumidores de alguna sustancia adictiva y 71% de varones, 86% de mujeres, 71% de los varones y el 86% de mujeres tienen hijos e hijas. Hay que hacer pues el análisis de qué gente es la que está siendo afectada y por qué las políticas públicas y por qué quienes han sido autoridad en todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes de la Unión,
no han atendido y les ponemos nombre y apellido y dejamos de hablar en lo abstracto. Claro que importan las familias, claro que importa la seguridad de cada uno, pero observemos cómo se han vulnerado los derechos y observemos que con estas leyes, efectivamente, más apuntando hacia lo punitivo y que además son un retroceso a los derechos humanos, lo único que se hace es siempre apuntar hacia los más vulnerables, hacia los que menos oportunidades han tenido, y lo que se observa pues es un deterioro cada vez peor, ¿no? Entonces, muy rápido nada más, ¿qué dicen también los expertos? Bueno, expertos abogados, pues dicen primero que no aplica la perspectiva de la ley, primero porque no es un delito contra la seguridad del Estado, ¿no? Los de delitos, la ley, de la ley PAN, la denominada, ¿no? Que se anunció y lo que dice la iniciativa, ¿no? Que son aquellos que afectan la seguridad exterior del Estado o delitos políticos. Segundo, pues la Constitución mexicana, como bien decías tú, señala que la vida es el principal bien jurídico y la libertad el otro siguiente bien jurídico. ¿Qué sucede con este tipo de leyes? Inmediatamente atentan contra eso. Y es un retroceso. La progresividad de los derechos humanos, que es un principio que tiene que estar presente siempre, se ve amenazado de inmediato. Entonces, yo les llamaría de verdad, como legisladores y como asesores, a que vayan y que vean las cosas más de fondo, no solo porque empezó el proceso electoral y nos queremos sacar la estrellita delante de los ojos y la mirada pública, sino que de verdad nos preocupemos por un sistema un sistema social, económico, político que no ha sido funcional y que definitivamente aquí está. En México se criminaliza la pobreza. A mí sí me parece curioso en específico esta ley, bueno, no la quiero llamar así porque luego se le da promoción a lo electoral, pues, ¿no? Bueno, la ley que propone el diputado Epifanio, pues, Salido, que le eleve a un problema de seguridad de Estado nacional, y que él pecula, o sea, quiere elevarlo, el robo a casa habitación, vehículo, extorsión que hay simple, y no me acuerdo cuál otro medida, y la aportación de un arma, que la aportación de un arma pues es un peligro, no un resultado, ¿no? Entonces me parece increíble que se quiera subir hasta ese nivel, y que el peculado, por ejemplo, no esté catalogado como un delito grave, ¿no? Y que pues habría que ver qué es lo que hay a este país, qué es lo que realmente le ha hecho daño y qué es lo que hace a tanta gente delinquir, ¿no? O sea, yo lo veo también de esa manera, coincido con Wendy, de que es como una basura que expulsa el mismo sistema, ¿no? Y que no hay oportunidades para ellos. Y mira, decía el psicólogo Erik Erikson, que estudia el desarrollo precisamente de las personalidades, dice que se te forma la personalidad de los 0 a 7 años. Y si un niño que vive en una precariedad así, en un entorno de violencia, de pobreza, de marginalidad, pues su desarrollo cognitivo va a ser el de la sobrevivencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pedir? Y vemos que precisamente esto, los legisladores, autoridades están preocupados por el castigo y no por sacar del rezago, ¿no? Ese es bueno, rápido, nada más. Sí, para el grupo parlamentario del PRI, el robo en casa habitación, el robo en vehículo y la extorsión sí es un problema de Estado. Abiertamente podemos debatir si el peculado también debiera hacerlo con mucho gusto. No, pues es que eso yo creo que no debería ni estar a discusión, pero bueno, no sé. Y con gusto. Sería como tirarse un balazo. Claro, yo creo que este es un esfuerzo inicial y bien valiera la pena explorar si hay otros delitos que debieran considerarse también como un problema de Estado. A mí me parece que los diputados son electos por 3 años. Y en ese sentido, no porque coincida el último año con el inicio de un periodo electoral, el diputado debe abstenerse de presentar cualquier tipo de iniciativas. A un diputado lo votan y lo eligen por 3 años. Y hasta donde tengo conocimiento, la Constitución te permite que presentes iniciativa durante los 3 años. Más allá, yo creo que quien votó por ti es un ciudadano. Y al ciudadano no le importa si tú legislas en su beneficio en el primer año, en el segundo o en el tercer año, siempre y cuando lo hagas y no te quedes nada más en puras cosas. Habría que ver qué tan beneficiosa sería este tipo de propuesta. Totalmente, ¿no? totalmente. Porque la historia, volvemos a lo mismo, no dice que no. Además,
lo que nos cuesta las cárceles, ¿no? De tener a alguien que se robó 1 kilo de queso ahí por hambre y que no tiene para pagar un abogado y que dura 3 años o no sé cuánto. Y a mí me parece que nos cuesta más tener en la calle a los ladrones. Y quiero ser muy respetuoso e enfático en este tema. Hacer el estudio. La ley PANO lo que propone es Ah, que la esté en Ferrari, la cárcel. Así él identifica, pues, digo, para enfocarnos en el tema. Es que esté en la cárcel el que se mete a robar a tu casa, Sí, el que te roba tu vehículo, el que te extorsiona. Es muy lamentable que la mayoría de las personas que lo hagan sea gente que no tiene trabajo, que no tenga educación, que haya sufrido violencia, que consuma drogas. Pero el hecho de que no haya tenido oportunidades y que haya caído en estos aspectos negativos no le da el derecho a Claro robar. que debe recibir un castigo. No le da el derecho a robar. Eso es lo que busca nuestra iniciativa. A fin de cuentas, que quien comete este tipo de delitos esté en la cárcel, porque lo que no se vale es que te roben en tu casa, que lo denuncies o que lo detengan y al otro día ande paseándose por enfrente de tu casa. Y tú como familia tienes la zozobra de que ahora esta persona, además de que te robó, se siente amenazado y agredido porque tuviste el valor de denunciarlo. Nosotros queremos prevenir eso. Por eso la iniciativa lo que busca es que quien comete estos delitos sean delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa. Y entiendo que esto puede ser muy debatido y habrá quienes opinen que es inconstitucional. Yo creo que a fin de cuentas esa es la labor de los jueces, esa es la labor de la Suprema Corte eventualmente, e incluso al ser un tema social y no una ciencia exacta del derecho, ha habido ocasiones en que los propios ministros han definido un tema constitucional para después hacer una nueva valoración en conciencia y el mismo tema declararlo constitucional. Yo no me quiero adelantar, lo que quiero es poner el tema en la mesa, como es la intención, que opinen los académicos, que opinen los expertos, que opinen las instituciones de procuración de justicia, las procuraciones de investigación, y que a fin de cuentas tengamos un producto en donde hay un consenso en beneficio de la gente, de los sonorenses. El tema de la delincuencia son 3 cadenas, 3 eslabones. La primera es la prevención, luego la contención y al final la impartición de justicia. Sin duda, los gobiernos tienen gran responsabilidad en cumplirle a la gente en eso, en transparentar el recurso, que haya planes y acciones claras para ver qué se está haciendo y uno también como legislativo y la sociedad pueda participar. No lo veo claro, ¿no? En el Congreso pues hay que hacer leyes que sirvan y protejan a la gente, y en ese sentido yo propuse robo casa habitación. ¿Por qué? Lo hice en un contexto donde entraron y mataron a mi vecina Ana Lichita, en la Pimentel, donde mataron al de la ley 57 y donde el común denominador de las hermosillenses es que tenían miedo, porque hoy falla la prevención y falla la contención, pero la gente tiene miedo. Sí. En septiembre de 2017 el 74% de los hermosillenses tienen miedo, y en septiembre de 2016 la percepción de delincuencia era de 71%, o sea, se incrementó. Lo hice en un contexto donde toda la gente estaba muy harta y con mucho miedo en el tema del robo casa habitación. No es un tema contra los derechos humanos, es un tema a favor de la seguridad de nuestros niños, y no es demagogia, y sobre todo poner el tema a discutir, donde todo el mundo se quedó callado, inclusive Morena, sin ninguna postura por el tema que más preocupaba a la gente. ¿Qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16? La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. El artículo 19 también de la Convención dice: derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Ese es el núcleo primario. Entiendo, ustedes mismos lo dijiste, buen día, es la vida y luego es la libertad. Hoy las drogas, los tiraderos están al acceso de todo el mundo, la gente anda drogada, se mete a una casa y no le vamos a decir: hey, por derechos humanos no lo metan. Y vuelve el drogado a robar lo que sea y armado y pone en peligro a la gente. ¿Y qué pasa con el nuevo sistema de justicia penal? No lo pueden meter en la cárcel. Sí. Yo tengo mi postura muy clara y yo quiero que la persona que se atreva a entrar a nuestro hogar y poner en peligro nuestra familia. Eso es falso, que no lo pueden ingresar porque no puede dar un proceso por el nuevo sistema. Eso ha sido una mentira que nos han creado las autoridades actuales. El nuevo sistema no es eso.
Discúlpame, nomás No tiene prisión preventiva. No, lo sueltan. Porque no es delito grave. Yo no soy abogado, no es delito grave. Si no es delito grave, no pueden tener presión. Sí, pero tienes que haber un proceso. Una cosa es que tú lleves el proceso en la cárcel, y otra cosa que estás llevando en libertad. Esta es la esencia de mi ley, Fernando. Llevas una discusión, llevas un proceso vinculado. Esta es la esencia de mi ley. Insisto, no consigo una ley que no proteja. Aquí lo dice todo. Y yo, en lo que veo aquí, en delitos graves, no viene nada para proteger a nuestras familias en nuestros hogares. Y que se discuta allá, o sea, lo importante aquí es que lo estemos discutiendo. Pero no se discutía algo tan importante. La pregunta es, esas medidas así... El mío robo casa habitación, no es vehículos, ni pero incrementar la pena, o sea, ¿resuelve el problema? No lo resuelve. Ese es el problema, se debe trabajar. Es que ¿para qué va de, bueno, ya mataron a 100, hay que castigar? Pues no, yo no estoy diciendo que se resuelve. El asesino no revive a su muerto con la Yo no cárcel, estoy diciendo que se resuelve. ¿Qué hacemos entonces con la gente que entra, los delincuentes drogados a nuestras casas y que no podamos proteger por cuestión de derechos humanos? No es así, no, tampoco. Eso es confundir a la gente. Hay ley, por supuesto que le está fallando la manera de ejecutarse el nuevo sistema, pero como dice Fernando, hay que llevar un proceso, los debidos procesos, o sea, que es, a final de cuentas, lo que menos se respeta aquí, que es el Estado de Derecho. Ese es el problema, y el problema viene también de que no hay una capacitación, porque pues ahí sí, la administración pasada, pues desapareció como por arte de magia más de 90 millones de pesos, ¿no?, que se debieron de haber aplicado a la capacitación para el nuevo sistema de justicia penal. Y creo que es donde, entre que hay se rehusan, ¿no?, las instituciones y los agentes y los ministerios públicos a llevar al pie de la letra este sistema, ¿no? Hubo una resistencia natural, sí, del por Poder supuesto, Judicial en su momento, cuando estas reformas se iniciaron. Yo esto lo he estado totalmente viviendo desde el 2006-2007, todo este proceso de reforma que ha habido, y un proceso natural de reforma de los juzgadores. Ellos manifestaban, oye, ¿por qué vamos a cambiar el sistema? O sea, a mi juicio funciona, ¿no? Luego entonces, estas inquietudes surgieron desde el legislativo, a nivel federal y los locales, y se hizo un trabajo de sensibilización porque tenía que cambiar el sistema, tenía que cambiar. Y no estoy diciendo que el nuevo sistema va a solucionar todo, pues porque es la parte penal, la parte punitiva, la parte de castigar, Wendy. ¿Qué le toca hacer a los gobiernos? La política social, le toca hacer la política económica, y de esa manera buscar oportunidades para todos, para que entonces haya un piso parejo en el ámbito de los derechos humanos, para que todo el mundo pueda acceder a la educación, todo el mundo pueda acceder al desarrollo social, y todo el mundo pueda acceder a un empleo bien remunerado y digno. Bueno, eso ya no le toca al sistema penal. Claro. ¿No? Y lo que sí quiero dejar muy puntual, yo creo que esta legislatura, y hablo de todos los partidos políticos, ha sido muy empática con ese coraje que tienen los ciudadanos ante el embate que se ha dado en ciudades, principalmente en Hermosillo, donde se desataron los demonios. Y tiene que ver también con fallidas políticas de conducción de la policía municipal. Eso es una realidad. O sea, los policías anduvieron sueltos en Hermosillo, y entonces pasaron muchas cosas que hemos dado cuenta. Y nos hemos dado cuenta porque los ciudadanos lo han expresado en las redes sociales, se han expresado en los medios de comunicación. Luego entonces, hay que poner las cosas en su justa dimensión. Yo creo que el legislativo ha hecho su tarea, ¿eh? Al legislativo le ha tocado armar políticas públicas desde la discapacidad de los adultos mayores, en el caso de las penas, en el caso de buscar mejor desarrollo social. Yo creo que esta legislatura ha cumplido, ¿eh? Hablo de todos los partidos políticos. Yo voy a hablar de los míos han presentado mejores iniciativas. Los míos han presentado iniciativas útiles, leyes útiles. Yo no, ni... Tú defiendes las tuyas, Charlie. Pero los míos, yo te puedo hablar. Que nosotros propusimos la mediación escolar como una medida para evitar la violencia en las escuelas, para que nuestros niños no entren en esa cultura o esa subcultura de violencia que estamos viviendo en las calles y en nuestras familias, porque también la violencia se genera desde la familia,
Bueno, estamos buscando que, en el caso de Celia López propuso ella, y ya es una ley que la Secretaría de Educación tiene que atender, para que existan los mediadores en las escuelas públicas y privadas, y que esos mediadores lleven esa nueva cultura de paz que necesitamos los mexicanos a nuestros hogares. Y así te puedo hablar también de Angélica Payán, que ha estado impulsando medidas para que también la violencia familiar ya no sea el pan nuestro de todos los días. Luis Cerrato propuso regular el uso de la fuerza de los cuerpos policiales. Es una ley aprobada y que debe estar entrando en operación en los meses siguientes para que tengamos también a policías protegidos en sus derechos laborales, ¿no? Pero también el ciudadano cuando es objeto de una actuación policial. O sea, pues sea desde una detención de tránsito o desde una manifestación pública que puede ser de carácter no violenta o violenta, como lo vimos en el Colombia, en la carretera Villaquino con los poderes de Guaymas. Pues, ¿quiénes eran los que bloqueaban? Insisto, ahí sí es muy, sí, actúa con celeridad la autoridad, ¿no? Y ¿por qué por qué no actuaron de esa misma manera con las protestas de no al gasolinazo y todo eso? Pues porque aquí estaban en las calles, pero allá estaban bloqueando la carretera Vallaquino, que es la carretera que va a los campos de la Miguel Alemán, bueno, en la costa de Hermosillo, donde está el pico ahí de Sonora, ¿no? Lo expedito que fueron a atender. No, sí. Eso no fue lo cuestionable. Lo cuestionable fue cómo exactamente, actuaron, ¿no? Y todos tenemos exactamente clara la imagen esa en primera plana en todos los periódicos, inclusive a nivel nacional, de un policía apuntándole a un niño, ¿no? a un padre y un niño. De ahí surgió esta iniciativa que surge de expertos también en materia de seguridad pública y de expertos en materia de derechos humanos, ¿no? Porque eso es lo que se busca, porque se confundió, oye, se va a proteger al delincuente. No, lo que buscamos es que cada quien se sepa qué va a hacer. Bueno, es el pretexto, ¿no? De echarle toda la culpa al nuevo sistema, porque a lo mejor era más fácil para ellos. Porque es más fácil llevar la discusión a la discusión punible. Así es. Tenemos que entrar a la parte de que pero a mí lo que me preocupa es que no se está haciendo, yo no veo que se esté haciendo nada. Yo entiendo, y se tiene que castigar, pero esto no es una apología al delito, por supuesto. Incluso, pues dice la ignorancia de la ley, pues no te exenta, ¿no? De que, no, pero yo no veo nada, políticas públicas, ni alguna legislación de prevención, ¿no? al delito. Eso es lo que me preocupa. Solamente hay iniciativas para castigar, es todo. Y pues mira, las cárceles están llenas de... El nuevo sistema, te voy a recordar una cosa, Wendy. El nuevo sistema prevé 2 vías. Medios alternativos de solución de conflicto, ¿no? Y eso es que te vayas directo al proceso. Así es. ¿No? Ahora, ¿en qué materia fue la que se hizo estas nuevas leyes? En la materia penal, no está en el mercantil todavía, no está en el ámbito civil, está en la penal. Y lo que se buscaba precisamente, y se busca, es que no tengamos a gente como tú la que mencionabas, y que sea una política criminal de Estado para tener encerrados a los pobres en las cárceles. No, lo que se busca, bueno, eso es en el viejo sistema, y era muy injusto porque todos sabemos todas las historias. Pues todas estas equivocaciones, ¿no? Con Cassandra, la locutora de Caborca, pues yo no las veo como que tengan... Pero eso va a haber en el viejo y en el nuevo, porque eso no tiene nada que ver. No, por eso. Sí, es la parte de la investigación policial. Aquí hay errores en la investigación policial. Ni el viejo estaba diseñado para meter a la gente en la cárcel de un nivel económico inferior, pero desgraciadamente así se utiliza, ¿no? Pues yo quiero aclarar eso, sí hay otra vía, y que se busque la reparación del daño y se busque la mediación. Sí, la discusión por mucho tiempo fue, oye, ¿cómo vas a mediar una violación, por ejemplo? Bueno, en ese entonces se discutía y se platicaba, no, esos tipos de delitos no se van a mediar, ¿no? Pero dicen los expertos en materia de psicología, bueno, tendrá en algún momento que llegar a eso, porque también tiene que ver la salud mental de la víctima, ¿no? Entonces lo que se buscó con el nuevo sistema también es proteger. Todo el mundo habla del delito, todo el mundo habla del delincuente, pero nadie hablaba de la víctima, ¿no? Entonces el nuevo sistema eso es lo que busca también, y que no se vuelva a revictimizar constantemente a las personas.
Yo, ¿verdad? Ya. No, Adelante, como 5 minutos. yo lo regresaría en algunos sentidos el tema, ¿no? Bueno, el nuevo sistema de justicia. También hay que recordar, Fernando, que aquí tardó muchísimo en entrar, que mucho tiempo, el Sonora fue uno de los últimos en entrar. Ese también es una mentira. No, es verdad, te lo dice. La obligación de la ley era que entrara de años. años. Fernando, pero es que ya te ampliaste también, no, te lo dice la propia gente ahí, Fernando, perdón, pero te lo dice la propia gente. Entonces, no es así como desestimar, pues nada más, pues no, de que, ay, no. Después, la discusión tiene que ser más amplia y más integral. Se queda claro que no se elige a los diputados y que en tiempo electoral ya no tienen que hablar, pero sí llama la atención cómo se utilizan ciertos temas que son notoriamente un asunto, sobre todo mediático, independientemente de que después no pase, notoriamente mediático para posicionar una imagen. Y nos podemos ver ahí en unos meses más. Luego, efectivamente, Carlos, en 2014 hubo 31.182 delitos a casa habitación, 2016 39.423. Es evidente que hay un gran problema, pero reitero, la discusión tiene que ser más amplia y más integral, porque de esta forma no aumentar nada más hacia lo punitivo no nos va a garantizar nada, como decía Aaron, ni siquiera el que no haya una reincidencia. Y eso, yo les diría más bien que revisáramos las buenas prácticas que se están haciendo y la vocación auténtica del nuevo sistema, en todo caso, porque es mucho más amplio que eso, pues, que eso a lo que nos estamos constriñendo. Por lo demás, pues es fácil decir así como que, bueno, pues, qué mala onda, no tuvieron oportunidad, qué mala onda que cayeron en eso. No, es una problemática de Estado el que la gente no tenga. Hay una baja tasa de participación laboral porque la gente no le está interesando entrarle al mercado, porque los sueldos son bajísimos. En Sonora, el 51% de la población ocupada gana hasta 6,000 pesos al mes. Se habla de cifras de trabajo, de empleo. Sí, ¿qué tipo de empleo? Ahora, se supone que las ventajas de no estar, es decir, de evitar, vamos a decir, la pena corporal, y se supone que las ventajas de todo esto tienen que ver, por ejemplo, reducir el hacinamiento carcelario, evitar, fíjate que eso es importante. El tema de los machetes a mí me preocupa muchísimo porque además ahí se carga un estigma social, fíjate. Incluso en el abordaje me parece que ya se está estigmatizando y mucha gente lo utiliza como una herramienta de trabajo. O sea, yo entiendo que sea aceptado, pero me parece terrible que se genere un estigma social. Entonces también se evita la desintegración y estigmatización comunitarias, se disminuye la tasa de reincidencia, se utiliza de manera más efectiva los recursos públicos y constituye un medio para optimizar la utilidad del sistema de justicia penal y los recursos disponibles. Es decir, yo entiendo que tiene que haber una preocupación. Las cifras las acabamos de decir, 39.423 delitos en casa habitación. Claro que es preocupante, altamente preocupante, pero creo que la discusión se puede ampliar porque requiere ampliarse, porque lo que está sucediendo en nuestra sociedad, eso es lo que empuja. Y me parece que por ahí deberían ir nuestras políticas, independientemente. Yo entiendo que entra el Ejecutivo, pero también como Legislativo hay muchas cosas que se pueden hacer, que van en una tendencia de mejores prácticas y de que por principio se ponga los derechos humanos sobre la mesa, no haciendo, como decían, apología del delito, no es por ahí, y poniendo sobre la mesa a la víctima, pero también observando de manera más amplia lo que está sucediendo. Así es. Ahora, hay que agregarle que tenemos un pésimo, pero pésimo sistema penitenciario, que ahí no adaptan a nadie, o sea, el peligro constante de que gente que caiga por robo simple y empiece a convivir, es más, que empiece a adoptar comportamientos, por decirlo así, de los verdaderos profesionales del delito, y después ahora sí salen graduados, ¿no? O sea, las cárceles son unas universidades de delito, ¿no? Por supuesto. Ese es el problema. Yo conocí por azares del destino a una persona, fíjate cómo son las cosas, que cayó por robo simple. Allá en la cárcel tenía trabajo porque le boleaba, era el chalán de un preso que estaba por delitos de salud, ¿no? Narcotráfico. Sale después y no lleva trabajo, ¿por qué? Porque estuvo en la cárcel. Fíjate cómo es ¿no? Aparte cómo se estigmatiza, pues no hay en su casa, pues, ni cooler yo creo que tenía, vuelve a caer, pero intencionalmente porque estaba mejor. Eso es a lo que me refiero. Ese tipo de personas que crecen en un entorno muy desfavorable, su desarrollo cognitivo es la sobrevivencia, no es la superación. Es que pareciera ser que se construyó un nuevo sistema penal allá en el Olimpo,
allá en el Olimpo. Cuando gustes hablar, cuando gustes hablar. Bueno, es que la pasividad. A ver, Aquí se aprovecha rapidito, la nomás pasividad. termina la Parece ser que el sistema penal actual se construyó en el Olimpo y los mortales acá no opinaron. No, no. No, pero bueno, sistema, yo en mi caso yo al contrario defiendo el nuevo sistema. O sea, el nuevo sistema obedece a se que la debe gente adaptar, claro. estuvo clamando que se cambiara, porque había mucha injusticia. Y ese nuevo sistema No, porque lo que no lo busca es ejecutaba. que no esté la gente en la cárcel. Pero parece ser que chocó esa medida porque, oye, me están robando, oye, me están quebrando los cristales del auto, oye, la drogadicción. ¿Sabes Oye, quiénes eran los principales promotores de que no empezó a denunciaran? pesar demasiado. Y entonces, Los mismos oye, ya no policías. quiero el sistema Sí, penal no hay de justicia. derechos humanos que se promovió. O sea, parece También, que- oye, eso hay que discutirlo, ¿no? Sí, parece O sea, que servicio al intentaban cliente, ¿no? tronarlo, ¿no? ¿Hay satisfacción del cliente o no hay en esta Hay que ampliar la discusión, Fernando. No estoy de acuerdo con eso. Para hacer el cierre, a ver, Gustavo, Con mucho gusto. ¿alguna Yo- conclusión? A mí me parece que evidentemente la iniciativa que presentó mi coordinador, para no estigmatizar a la ley PAN. Mira qué mañoso. No, mira, evidentemente es un tema mediático porque le está dando cobertura a los medios de comunicación. Pero yo lo refiero más a como que es un tema de interés. ¿Por qué? Porque es un tema real, es un tema muy sensible, es un tema que se vive en todas las calles. Entonces, en la medida que es un tema de interés, por eso se le da tanta cobertura. Yo sí coincido en que la solución no necesariamente es incrementar penas. Estoy totalmente de acuerdo con esa posición. Pero sí también creo que hay penas muy benignas. Y el caso de los machetes, que es una iniciativa del diputado Charlie León y que el diputado Pano Salido también presentó en ese sentido, va en que no es posible que quien comete un delito usando armas prohibidas como los machetes tenga derecho a tener una pena alternativa y cambiar una pena de prisión por Pero no multas. es una arma prohibida, es una herramienta de trabajo. No, porque esa herramienta de trabajo no tiene. Y si alguien manda palazos a alguien después de que juega paso, también lo van a... No, es estigmatización. Es que. Ojo, no, y no, quiero no, no. clarificarlo. Ese La machete propia que ley, usa la como propia ley herramienta de penal trabajo, establece que cuando lo utilices como herramienta de trabajo no se considera como Claro, arma pues. prohibida. Eso no quiere decir que si yo uso el machete en los campos me dé el derecho para andar con el machete asusando a la gente. No, a eso no, se por refiere, ¿no? Y quiero hacer un par de precisiones. Se vuelve un arma. Claro, evidentemente. Pregúntale a mi paisano ahí Estrada, Peñasco, ¿verdad? No, mira, en este caso concreto, a mí me queda claro que el problema de las cárceles es importante y que la gente que ingresa a las cárceles a veces sale peor que como entró. Pero también me queda claro que hay un problema que esa gente anda afuera robando. Entonces, casas. ¿para qué comenzar por el final? Ah, Por lo que debería decir lo último. ¿Por qué no las de prevención, las políticas integrales y el reformar el sistema penitenciario? Que está y cambia. Esa es una- De acuerdo contigo, Aaron. De hecho, el sentido de esta iniciativa fue eso, Lo también que nos poner en la cuesta mesa, tener tanta ampliar gente. la discusión y no solo decir vamos a meter a la cárcel, y que esto genere una discusión sobre medidas de prevención, sobre el sistema penitenciario y sobre todo lo que hay que discutir. Ese es el sentido. Yo concuerdo, para cerrar mi participación, con el tema de esta iniciativa. Yo coincido en que no hay que satanizar el nuevo sistema de justicia penal, pero el nuevo sistema de justicia deja muchas cosas a opciones. Y me refiero al caso de estos delitos, robo casa habitación, robo de vehículo, en el sentido de que si tú vas con un juez y le planteas como una opción que lo dejen en prisión preventiva o que lo suelten en atención a la peligrosidad, a la posibilidad de sustraerse de la acción de justicia y a otros escenarios que te establece la propia legislación, se queda al arbitrio del juez. Yo te pudiera dar un dato que lo maneja la Secretaría de Seguridad Pública. Son más de 3.500 casos en que los ministerios públicos le han dicho a los jueces que son casos que no debiera estar la persona fuera. Y justificados, personas que han estado detenidas más de 10 veces y que los jueces los han soltado. ¿Qué significa eso? Que el juez tiene la opción de decidir si lo suelta o lo deja en prisión preventiva. Nuestra iniciativa lo que propone es que en los casos de delito de robo en casa, habitación y de vehículo no tengamos esa posibilidad y que forzosamente esté en la cárcel. Puede ser polémica, desde luego, pero creemos que a fin de cuentas debemos legislar en favor de la gente y no del delincuente.
Bueno, gracias por el espacio, coincido con todos que estos temas se deben de discutir. Agradezco este espacio y yo quisiera que se discutiera realmente en el Congreso, ¿no? Algo tan importante como es el tema del robo casa-habitación. Y seguiré yo insistiendo por cuidar a las familias, a los niños en sus hogares. Y que los discutamos y que se vea en el Congreso y que veamos pros y contras, porque lo que la gente quiere, yo estoy de acuerdo que lleve el debido proceso. Lo que no estoy de acuerdo es que alguien que entre a tu casa drogado o armado, al otro día lo suelte y luego vuelve otra vez drogado y que lo vuelvan a soltar otra vez. Yo estoy a favor de los derechos humanos y he sido congruente con eso. El tema de la prisión preventiva de oficio, eliminar, están llenas las cárceles de personas que sin recibir sentencia están en la cárcel como presuntos delincuentes y es por incapacidad del sistema de impartición de justicia o porque no tienen para pagar un abogado. Estoy bien consciente de eso. Lo que a mí me parece preocupante que el delincuente que entre a tu hogar con tu familia esté libre. Ese es mi tema. Yo creo que el tema de seguridad es un reto definitivamente. Ninguna administración lo ha podido resolver, ni la pasada, ni la antepasada, ni esta. Y hoy, no sé si por el nuevo sistema de justicia penal, no sé si porque la droga está más barata y está más cerca de la gente, yo creo que estamos perdiendo la batalla. Porque no la combaten. Sí, no, estamos perdiendo la batalla. Y no veo políticas claras, no veo el recurso público en el tema de equipamiento, de capacitación, o sea, no lo veo en la gente, no veo políticas públicas de prevención. Nuestros parques están cayendo, ven la cultura del parque nomás el cambiarle el pasto sintético, pero no veo esa reconstrucción del tejido social y es muy preocupante. Como diputado he propuesto, es muy difícil proponemos muchas veces sobre lo que la gente está viviendo y pidiendo, pero el tema de la prevención, yo puedo decir que tenemos 40 murales en el centro histórico, que rescatamos parques, que intervenimos, creo, en el arte, en la cultura, como una manera de recuperar espacios, y los espacios que no son ocupados por la gente son por los delincuentes. Pero el gobierno tiene que cumplir su responsabilidad, hay mucho dinero invertido ahí. Y no cierto, le pegaban ayer, Roberto, entonces a la mano de la estatua está aquí. Y es lo que está pasando es lo que está pasando en Hermosillo, no hay patrullas que están rentadas. O sea, no está claro. ¿Cómo se llama? Cobre, ¿no? Yo no tengo claro todavía el plan del Ayuntamiento de Hermosillo en el tema de seguridad pública. Ni veo reflejado tanta inversión. Pues no, la página infragante. Sí, es una vacilada. Pues, de verdad, yo no veo claro eso. Entonces, eso es lo preocupante. Debe de transportarse el recurso, debe verse en patrullas, en equipamiento, no veo. Fernando. Yo reiterar que en el caso de nuestros diputados de Acción Nacional hemos estado tratando de abordar la temática de la seguridad desde todos los aspectos. El día de hoy, por ejemplo, el diputado Moisés Gómez Reina se le aprobó por parte del Pleno en la Cámara de Diputados Locales una iniciativa que él presentó para que se pudiera llevar a cabo la detención de personas que cometen el fraude en las famosas flores de la abundancia, ¿no? En estas cundinas que se hacen ahora y que estafan a medio mundo, ¿no? Entonces, el Congreso tomó una medida y se había estado criticando. Oye, ¿por qué no actúa la Fiscalía? ¿No? ¿Por qué no actúa? Bueno, porque no había la manera de que en este caso de los fraudes se pudiera tipificar como tal y que tuviera una sanción. Hoy el Congreso tomó una decisión y creo que es una muy buena medida. Reiterar, yo creo que todo el mundo tiene que hacer su tarea. El legislativo está haciendo la suya, bueno, las autoridades municipales y estatales tendrán que hacer lo propio. Ellos tienen que impulsar sus políticas de desarrollo social, de desarrollo económico. En el caso de la Federación, sabemos que el gobierno actual ha sido un desastre y no nos ayuda a tener mejores empleos remunerados, no nos ayuda a tener mejores políticas fiscales para que las empresas puedan desarrollarse mejor en Sonora. En fin, tenemos una problemática muy, muy profunda que tenemos que abordar y creo que las elecciones que vienen pues, van a ser un parteaguas para que los ciudadanos de todo el país pues, tomen una decisión con respecto a qué proyecto de nación van a apoyar, pues, ¿no? En ese sentido, creo que va a estar las ofertas en las mesas de los ciudadanos
y se tendrá que actuar en consecuencia para que tengamos mejores sistemas. Tenemos muchos factores que inciden en la delincuencia, muchísimos, y la parte esta que nos toca, porque ha sido un clamor en todas partes. Oye, ¿qué van a hacer ustedes en el tema de seguridad pública? Insisto, en el caso de nuestros diputados de Acción Nacional, pues hemos actuado en consecuencia desde los yunques y recicladoras que se robaban, que se compran las cosas robadas, todo este tema tan grande que ha llevado a Javier Anuet, propuso que se imparta una clase en materia de prevención para los niños, para que sepan a qué peligro se pueden enfrentar y también que las consecuencias que pueden tener en el actuar que puedan ellos llevar a cabo en su vida. Y así, domésticas. Así es. Entonces, como Gisela Perazo. Yo creo que hemos tomado acción, ¿eh? El legislativo ciudadano ha tomado acción. Y ahí están los datos, están las iniciativas, las que se han aprobado, cuáles están ahorita llevando a cabo por parte de los operadores que tienen que ver, porque aparte el legislativo propone, se hace una ley, pero quien la ejecuta son el poder ejecutivo y los municipales. Wendy. Pues muy puntualmente, yo les diría que hay que escuchar a más voces ciudadanas, expertos y en general a toda la sociedad. Hay que hacer un abordaje más amplio de lo que se está proponiendo. Lo demás, no tocamos el tema, pero está latente la corrupción. México es un país sumamente corrupto, eso atraviesa los cuerpos policíacos, eso atraviesa pues todos los órdenes de gobierno, y ahí está presente la corrupción e impacta en todo esto también. Lo otro, pues los delincuentes no se hacen en la nada. Los delincuentes son producto de las fallidas políticas de los gobiernos que han venido de PAN, de PRI, o sea, son finalmente producto de todo eso, de no encontrarnos, no se hacen en la nada. Entonces, un discurso de buenos y malos tampoco nos va a traer nada bueno. Yo creo que reiteraría, hay que ampliar la discusión y nada más el gobierno del Distrito Federal. Y nada más muy rápido, por alusión a mi partido, Carlos, Morena no tiene un diputado local, no tiene un diputado en el Congreso. Él fue expulsado, el señor demandó, pero a nosotros no nos representa como Morena. ¿Está bien? Bien, pues yo insisto, yo creo que algo de lo que se debería atender en cuanto a esto de corrupción, pues es el peculado, ¿no? que se cataloga como delito grave. No está bien, me parece increíble. Lo sumamos a nuestra propuesta. O sea, es muy desproporcional que alguien que se roba un estéreo de un carro lo quieran catalogar como un atentado a la seguridad nacional, y el peculado, que son millones y millones, que precisamente deja a ese tipo de personas que anda delinquiendo en la calle, y los señores Augustos, ¿no? Es la triste historia de nuestro país, pues desde que se llama México y desde que era Nueva España. En fin, creo que se tienen que hacer ojalá, a ver para cuándo las políticas estas integrales, y sobre todo en materia de legislación, pues de prevención. Yo creo que por ahí debe ser primero antes que el castigo, porque ya están las leyes punitivas ahí como para que se apliquen, ¿no? Que no lo quieren aplicar como son, pues esos son, o que no se quieran llevar los debidos procesos. No, y bienvenida cualquier iniciativa que tengan de prevención, porque sí hay muchos. Iniciativas de prevención sí hay muchas también. Incluso, como decía ahorita, los principales promotores anti nuevo sistema penal son los policías. ¿Para qué demandas? No te van a hacer caso. A mí me robaron en un lapso de 9 meses 4 veces. Resistencia al cambio. Exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Esto fue Sala de Tópicos. Gracias. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y les recuerdo que enrollen sus problemas, enciendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias. Gracias. Gracias.